Sean todos bienvenidos. Antes de comenzar la lección quiero hacer un comentario. Ustedes van a estar recibiendo todos los días en el transcurso de la mañana, a más tardar debe ser 12 o 1 de la tarde, lo que van a ser las diferentes lecciones que yo iré subiendo. En estas lecciones podremos hablar de lecciones en video, en su mayoría sí serán como estos videos que estoy mandando para ir comentando los diferentes temas, pero también podrán recibir en algunos días de la semana trabajos o actividades que yo les iré dejando ahí sobre los temas que ya hemos visto. En estas actividades aparecerán al principio los requisitos que ustedes tienen que cubrir para que el trabajo cuente con el porcentaje óptimo que se pide ahí, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes todos los días revisen su plataforma, siempre en el transcurso de la mañana, a más tardar 12 o 1 de la tarde ya debe estar ahí las lecciones, y cuando yo les deje las actividades ahí tendrán los tiempos de entrega, que siempre será un tiempo prudente una vez que se recibe para después poder contestarlo y entregarlo oportunamente, ¿no? Bueno, comenzando les pido por favor que vayamos a la página 4 donde dice unidad 1, conceptos básicos de sociología. Ayer hablábamos, o en la última lección hablábamos sobre el tema de la revolución industrial. Lo que quiero que entendamos ahora es que la revolución industrial fue un cambio muy drástico dentro del esquema económico, político, social de la humanidad, que provocó precisamente dentro de la sociedad una convulsión que trajo aparejado muchísimos cambios y que por lo tanto la sociedad se volvió más compleja, y de ahí la necesidad de analizarla ya desde un punto de vista científico, y es cuando surge precisamente a través de Augusto Comte, en los antecedentes históricos ahí viene, a través de Augusto Comte en el siglo XIX, precisamente el surgimiento de la sociología ya como una ciencia. O sea, sí se analizaba lo que era la sociedad, pero ya se le dio un análisis desde el punto de vista científico, y es Augusto Comte precisamente el que se le considera el padre de la sociología, porque es el que acuña el término primeramente. Asimismo, John Stuart Mill y Herbert Spencer son los primeros en que reconocen precisamente este término a Augusto Comte, y es precisamente cuando surge en este siglo XIX la sociología como ciencia. Ahora, hay que entender que el siglo XIX fue un siglo a nivel mundial, y vamos a hablar específicamente de México, en donde las sociedades, derivado de la revolución industrial, derivado de luchas de independencia de varios países, también fue pues muy movida, muy convulsa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestro país, en los años 1800, recuerden que tenemos la lucha de independencia, después viene lo que es el imperio de Iturbide, vienen revueltas en donde lo terminan derrocando, después se da la guerra contra los norteamericanos, la guerra de reforma, la invasión francesa, después viene el tema del porfiriato, donde inicia y tenemos un poco de paz, pero podemos hablar de que el siglo XIX para nuestro país fue un siglo muy convulso, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que podríamos decir que la sociedad a nivel nacional y a nivel mundial estaba viviendo crisis. Si habláramos de un tema de enfermedad, pues la sociedad estaba enferma porque había que resolver el hecho de que en todos lados estuvieran estos problemas, ¿no? De luchas de independencia, por otro lado la revolución industrial provocando luchas de clases, ¿no? Entre los dueños de los medios de producción y los trabajadores. Entonces, derivado de esto, surge la necesidad de estudiar a la sociología de una forma más a fondo, desde el punto de vista científico, y es por eso que surge como tal en este siglo. Solamente quería hablarles de un panorama general para que podamos identificar precisamente por qué se hizo necesaria y por qué hasta estos tiempos, porque la edad de la humanidad es mucho más amplia, por supuesto, el que se analizara la sociedad desde un punto de vista científico. Ahora, la etimología de la palabra. El vocablo sociología es un término nuevo, un barbarismo necesario que se encuentra estructurado por dos palabras de diferente lengua. Un vocablo latino, socius, que significa socio, sociedad, y un vocablo griego, logía, cuyo significado es ciencia. Etimológicamente, sociología significa ciencia de la sociedad. Entonces, desde el punto de vista etimológico, es decir, la raíz de la palabra, estamos hablando de que es un vocablo híbrido que tiene, o es una palabra híbrida que proviene de dos vocablos, ¿no? Que en esencia lo que van a tener como definición es ciencia de la sociedad, a lo que ya habíamos explicado un poquito antes. Ahora, la definición científica. Varias han sido las definiciones de sociología. Según nuestro criterio, la que manejaremos es la siguiente: sociología es la ciencia y el estudio científico de la vida social del hombre. Bueno,
Sociología, ciencia del estudio científico de la vida social del hombre. Si ustedes recuerdan, cuando hemos estado en secundaria, tal vez de la primaria y el bachillerato, nos enseñan el método científico, pero generalmente nos hablan del método científico de las ciencias naturales, que hace referencia precisamente a, vamos a hablar de una forma desordenada, los pasos del método científico nos hablan de la observación, de la recolección de datos, de la generación de hipótesis, al final llegamos a la ley, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas estamos hablando de pasos, etapas para analizar diferentes fenómenos. Aquí lo importante de entender es que la sociología es una ciencia social, por lo tanto no es una ciencia exacta como serían las matemáticas. La clave de esto es entender algo un poquito más complejo. Si nosotros hacemos una suma, 2 más 2, pues sabemos que va a ser 4, ¿no? Pero cuando nosotros analizamos el comportamiento social, es decir, cuando analizamos el comportamiento del hombre y estamos tratando de sacar resultados, no podemos hablar de que sean exactos. A manera de ejemplo, si nosotros pensamos o conocemos algunos gemelos, sabemos que hay gemelos que son parecidos pero no son idénticos, y hay gemelos que son excesivamente parecidos, que nos confunden, ¿no? Que son idénticos entre ellos. Bueno, nosotros podríamos decir que en apariencia son iguales, sin embargo a la hora de comportarse, aunque sean tan parecidos físicamente, en su comportamiento varían mucho. Y seguramente todos conocemos algunos gemelos que, aunque físicamente son tan parecidos, en su comportamiento distan mucho de ser iguales. Entonces, imagínense lo complejo que es analizar los comportamientos del ser humano en una sociedad. Cada persona tiene diferentes alcances, diferentes intenciones, y por lo tanto, analizar a la sociedad no es algo tan fácil como analizar las matemáticas, porque los resultados van a ser diversos, los factores que van a intervenir en el comportamiento de una persona va a cambiar en México de lo que será un español, o de lo que será un árabe, o de lo que podrá ser, no sé, un chino, un japonés, ¿no? Entonces vamos viendo cómo cuando hablamos de ciencia del estudio científico, vamos a entrar a un análisis a través de un método científico aplicado a las ciencias sociales, pero que tenemos que distinguirlo de lo que son las ciencias naturales o las ciencias exactas, ¿no? ¿Qué es lo que se va a estudiar aplicando este método científico? La vida social del hombre. Entonces, como definición científica, debemos entender que sociología es la ciencia que estudia o la ciencia del estudio científico de la vida social del hombre, ¿no? La definición etimológica dijimos que es ciencia de la sociedad. Ahora bien, ¿qué va a estudiar? ¿Cuál es el objeto de estudio de la sociología? Aquí nos enlista lo siguiente. La sociología estudia al hombre como un ente que vive en sociedad, es decir, el fenómeno humano de convivir en una comunidad. A la sociología le importa primordialmente explicarte los aspectos siguientes: las relaciones humanas, las estructuras de las diferentes sociedades y las características del comportamiento humano en sociedad. Relaciones humanas. Si la sociología nos habla, en la definición científica, que va a estudiar la vida social del hombre, ok, vamos a saber o vamos a entender que hay diferentes tipos de relaciones humanas: relación padre-hijo, relación entre hermanos, relación entre trabajador y patrón, relación entre gobernante y gobernado, relación entre esposos, relación en el noviazgo. Es decir, son vínculos personales donde van a haber dos o más personas entablando una relación, pero que van a traer aparejadas diferentes consecuencias que debemos analizar. Por ejemplo, nosotros en nuestro país vivimos un esquema muy distinto de la concepción de matrimonio como lo viven, por ejemplo, en países poligámicos. En el caso de nuestro país, las leyes lo que van a avalar es la monogamia, matrimonio de dos personas, ¿no? Un hombre, una mujer, aunque sabemos que en las actuales legislaturas ya empieza a cambiar esto en cuanto al tema de las uniones o matrimonios homoparentales. Sin embargo, hay países del mundo en donde le es permitido a un hombre casarse con varias mujeres. Entonces estamos viendo cómo el tema del matrimonio va a ser visto de diferente forma según el país en el que estemos hablando a nivel mundial. Relaciones humanas, el noviazgo, por ejemplo, en Islandia, y eso me lo contó hace algunos años una persona de allá, que vino de intercambio a Tapachula, queriendo aprender el idioma español.
que en su país es normal que el papá acepte que el novio de su hija llegue a dormir al cuarto de su hija y se quede ahí en una relación de noviazgo, cuando estamos hablando de personas adolescentes y obviamente mayores de edad también. Y no lo ven mal porque ellos conceptualizan el noviazgo como la preparación para lo que será posteriormente una unión matrimonial, de tal suerte que se tienen que conocer en todos los aspectos, incluyendo también la parte de intimidad sexual entre ellos, ¿no? Entonces, en un país como Islandia eso es permitido y en México no. De tal suerte que cuando vino esta persona decía, bueno, es que, o lo veía como una serie de restricciones a las libertades a las que estaba acostumbrada en su país y aquí no. Entonces vamos viendo cómo las relaciones humanas pueden ser distintas precisamente y que esto está vinculado a las estructuras de las diferentes sociedades. Es decir, la estructura de la sociedad mexicana es distinta a la estructura de la sociedad, en este caso de Islandia, ¿no? Que es un país en la parte norte de Europa con un promedio de 300,000 habitantes, es decir, es un país poco habitado. Tiene más habitantes Tapachula que Islandia, pero bueno, se ve de forma distinta una relación humana como podría ser el noviazgo, ¿no? Entonces vamos viendo cómo la sociología va a analizar no solo las diferentes relaciones humanas, sino cómo esas relaciones humanas son estructuradas y cómo se comportan los humanos en ese tipo de relaciones humanas en un país u otro, es decir, van a ser distintos bajo temas religiosos, leyes, etcétera. Y las características del comportamiento humano en sociedad, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo también nosotros, como mexicanos, tenemos un comportamiento que cuando salimos de nuestro país y podemos ir de turistas o de migrantes a vivir a otra parte del mundo, nuestro comportamiento cambia. Todos tenemos, yo creo que familiares o conocidos que viven o vivieron en Estados Unidos y hemos visto cómo su comportamiento al estar en nuestro país es uno y al salir del país es otro. Incluso si regresan posteriormente a su ciudad natal, vemos cómo el comportamiento vuelve a cambiar. Es decir, ¿por qué el ser humano va cambiando su forma de conducirse en una sociedad u otra? Es decir, hay lugares en donde la gente no respeta mucho o respeta muy poco temas de señalamientos de tránsito, pero cuando va a un país en donde las leyes se aplican a cabalidad, entonces ahí se vuelven muy respetuosos de las mismas. Entonces vamos viendo precisamente cómo la sociología tiene que analizar por qué el humano se comporta de una forma en un lugar y de otra forma en un país que no es el propio, ¿no? Entonces, todo esto lo va a analizar precisamente la sociología, relaciones humanas, ya les mencioné varios, las estructuras, es decir, cómo están conformadas estas relaciones humanas en diferentes lugares y cómo el ser humano se va a comportar en las diferentes sociedades. Ahora, viene una pregunta clave. ¿Para qué sirve la sociología? Miren, generalmente nosotros llevamos una diversidad de materias durante toda la carrera y sabemos que hay materias que nos suenan como columna vertebral precisamente de nuestra carrera, pero hay materias que pareciera que no tuvieran ese sentido tan fuerte hacia nuestra carrera. Sin embargo, todas las materias en los planes de estudio tienen un sentido de fortaleza para el estudiante, para que cuando ejerza la profesión tenga los conocimientos suficientes de todo lo que se requiere para poder llevar a cabo lo que es precisamente su profesión. Entonces, cuando hablamos de sociología, muchos podrían pensar, bueno, eso que la estudió un sociólogo, ¿por qué estudiarla nosotros? Bueno, quiero que analicemos lo siguiente. Aquí vamos a tener una definición de sociólogo precisamente, pero yo voy a tratar de explicarla y de encaminarla precisamente hacia lo que va a ser su carrera. Dice lo siguiente: al vivir en sociedad, el hombre ejerce una función especial dentro de cualquier grupo social en que se encuentre, familia, escuela, trabajo, etc. Y para esto es necesario conocer mejor a cada uno de ellos. Y así nuestra actuación será más consciente y al mismo tiempo podrá aprender y comprender mejor los cambios que se puedan realizar en la sociedad. De entrada ahí, en el párrafo que acabo de leer, habla de familia, escuela y trabajo. Bueno, para muchos de ustedes existe como aspiración dar clases, o dentro de la aspiración la enseñanza, que no necesariamente tiene que ser la enseñanza en un salón de clases, ¿no? Y ven ese ejercicio de la enseñanza, de la academia, como un trabajo que les dé el sustento para poder vivir. Bueno, entendiendo esta parte, quiero que vayamos profundizando sobre su carrera. ¿Por qué a un pedagogo le va a servir
estudiar sociología. De entrada, por algo muy simple y muy obvio. El pedagogo, como prácticamente todas las carreras que conocemos, va a tratar con seres humanos. Y si voy a tratar con seres humanos, debo saber cómo relacionarme con esos seres humanos. Pero no va a ser lo mismo que yo dé clases a un niño de kinder que a un niño de primaria. Mucho más distinto va a ser que yo le dé clases a un universitario o a un joven en la adolescencia. Sabemos que el joven de la adolescencia tiene reacciones muy distintas al niño de kinder, ya no se diga al universitario. De tal suerte que debo de entender que ese compromiso que tengo con la enseñanza, con la educación, parte de primero analizar hacia quién voy a dirigir ese conocimiento y que por lo tanto debo estar preparado para primero entenderlo y posteriormente enseñarle. Derivado de eso, la sociología en la pedagogía es fundamental porque recuerden que pedagogía viene del griego paidagoge, que en español sería llevar de la mano al niño, es decir, ser un guía para alguien. Si tú vas a ser guía para alguien, tiene que haber empatía, tiene que haber compatibilidad, debes de entender con quién estás hablando. Pensemos en un maestro de zona rural y más allá, un maestro de zona rural pero en zona indígena y un maestro que da clases en una ciudad como Monterrey. Son casos totalmente distintos. Vas a tener niños que tal vez no te entiendan el idioma español y entonces tendrás que enseñar una materia cuando hay otro maestro que va a enseñar la misma materia en un lugar en donde, por ser zona urbana, todos prácticamente van a hablar perfectamente el español. Pero viene algo más, debes entender cómo es la cultura de la etnia, a la zona en la que te está tocando dar clases, diferente a lo que sería el mestizo en zona urbana. Entonces, derivado de eso, es muy importante que nosotros entendamos que la sociología es una fortaleza en la carrera. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a ejercer de forma correcta mi carrera, porque parte de que entiendo la o las personas hacia las que yo me estoy dirigiendo en el ejercicio de mi profesión. De repente ustedes podrán ver en un salón de clases, vamos a pensar, zona urbana, todos mestizos, perfecto, pero veo que un niño está teniendo un comportamiento extraño. Extraño puede ser alguien demasiado inquieto, extraño puede ser alguien que se la pasa dormido. Como maestro podrías cometer el error de decir al que esté inquieto, al que está dormido, salte del salón. No, tienes que entrar precisamente a ese análisis, y por eso ustedes van a llevar en la carrera también algunas materias de psicología, en donde tienes que entender qué le está pasando a este niño o qué le está pasando a este adolescente que está reaccionando de esta manera, porque si yo quiero ser guía, pedagogo, si quiero ser el guía precisamente de esta persona, tengo que comprenderlo primero y no puedo llegar a estar aplicando sanciones sin saber por qué esa persona está dormido, está inquieto. No sabemos si trabaja, vamos a pensar en una persona mayor, trabaja, se la pasa desvelándose por el trabajo y aparte estudia y aquí está haciendo su mayor esfuerzo y por eso se duerme, o si es inquieto porque puede tener algún tema psicológico o porque pueda ser maltratado en casa. Hay tantos factores que se deben analizar que la sociología nos va a ayudar precisamente para el mejor entendimiento de la persona a la que yo me voy a dirigir. Aparte de algo más, recuerden que quien por excelencia debe hacer los planes de estudios de las diferentes carreras y de ver obviamente de todos los niveles escolares es precisamente el pedagogo. Dentro de la preparación del pedagogo está, por excelencia, es quien debe redactar y armar precisamente los planes de estudios. Pero esos planes de estudios tienen que estar acordes a la realidad del país en el que estamos viviendo, acordes a la zona del país en la que se está viviendo. Por eso hablan muchos de la descentralización de un sistema educativo, porque dicen, no es lo mismo la parte norte del país a la parte sur. En la parte sur hay más pobreza que en la parte norte, por lo tanto, tendríamos que ir adecuando más los planes de estudios a estas diferentes regiones. Claro, eso es algo que genera muchos puntos que se oponen, opiniones distintas, pero independientemente de eso, hay una realidad. El pedagogo es el que tiene que realizar los planes de estudios buscando un equilibrio, pero pensando en a quién se lo va a dirigir. De tal suerte que las generaciones que salen de diferentes niveles educativos son precisamente logros o fracasos también de los planes de estudios, aparte de quienes los van a implementar, ¿no? Entonces,
quiero que entendamos que la materia de sociología no es una materia de acompañamiento, es una materia de fortaleza, precisamente en cualquier carrera, en específico en la de ustedes, porque ustedes van a tratar en el día a día con seres humanos, o si van a redactar planes de estudios, van dirigidos hacia seres humanos. Derivado de eso, es muy importante que le prestemos la debida atención a todos los temas de los que se nos van a hablar precisamente en este texto. Esta lección la dejaremos hasta ahí. Nada más recordarles que ustedes en la plataforma, en la parte derecha superior, tienen ahí un icono de chat. Si gustan, cualquier duda pueden irla dejando ahí y yo las iré contestando todos los días. O en su caso, si veo que es una duda general o que amerita hacer una aclaración general, pues la haré seguramente en la siguiente lección o en el siguiente video. Estoy para servirles, que tengan muy buen día.